Hola, ¿qué tal, peloteros? Nos encontramos aquí en el set de Peloteros por el Mundo, a punto de comenzar nuestro próximo episodio, Olimpiadas, Béisbol e Imperialismo, acompañados nada más y nada menos que de Alejandro Méndez y de El Clemen. Gerardo Francisco Gerardo Francisco Esquer. Gerardo Francisco Esquer, mejor conocido bajo el mundo como Clemen. Pero tienen que poner el al principio. El Clemen. Me gustaría, antes que nada, que se presentaran mis dos compañeros para este capítulo, ya que estaremos tratando temas bastante, digamos, trascendentales dentro del béisbol que muchas veces no vemos en lo bonito del juego, que es hablar de lo bonito, sí, del béisbol, pero también es hablar de todo ese fenómeno social que ocurre detrás de grandes ligas, de las ligas de invierno y de otros factores como el draft de peloteros y toda esa mecánica social que hay detrás de lo que vemos en la tele o lo que vemos por redes sociales. Así que, pues, antes que nada, Alejandro. Pues ya lo dijiste, Alejandro Méndez. Tengo de profesión, estudié filosofía, ¿no? Nadie es perfecto, ni modo. Y bueno, durante cierto tiempo me he dedicado a pues, pensar, reflexionar sobre algunas cuestiones de índole la cultura, el deporte, la sociedad, etcétera, ¿no? Yo supongo que por eso me invitaste, digo, ojo. Espero que haya sido por eso y no por otra cosa, ¿no? Das por supuesto. Ok. Y Gerardo Esquer. Bueno, yo soy Gerardo Francisco, todos me conocen como Clemen, yo soy diseñador de profesión. Yo vengo aquí a hacer la de Patiño de Alejandro, ¿no? Porque él es el filósofo y soy pues no sé. Y la verdad es que a final de cuentas, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Porque no tengo muy claro, ¿verdad? Por dónde nos vamos a ir. Aquí nos invitó y nomás dijimos que sí. Sí, entonces, es el problema. Pues a ver qué sale, ¿no? Muy bien, antes que nada quisiera abordar el tema de lo que es el deporte, ¿no? El deporte como campo. Ustedes, bueno, aquí yo creo que sería mejor que Alejandro nos diera la definición del deporte como campo, estructurando de cosmos. Ok. Sí, bueno, a final de cuentas se trata de por decirlo así, una forma de entender las cosas, ¿no? Y para entenderlo, pues vamos de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Entonces, pues todos inevitablemente estamos dentro de una cultura, ¿no? Y esta cultura se divide o se fragmenta o se segmenta en diferentes campos, ¿no? Tenemos un campo político, tenemos un campo religioso, tenemos un campo familiar, tenemos un campo deportivo de la salud y así es como desarrollamos nuestra vida cotidiana, ¿no? En estos campos nosotros pertenecemos o realizamos determinadas acciones que pueden corresponder o no a las funciones que cada quien desempeña en esos campos y esas funciones están institucionalizadas, ¿no? Y el conjunto de las instituciones son las que forman los llamados sistemas, ¿no? Y esos sistemas son la forma concreta en la que pues, vivimos cotidianamente, ¿no? Vivimos dentro de un sistema educativo, dentro de un sistema político, dentro de un sistema erótico, me refiero a relación pareja, vivimos dentro de un sistema de salud, etcétera, ¿no? Y sistema no nada más se entienda como lo gubernamental, sino con todas las prácticas que hacemos cotidianamente, ¿no? Entonces, hablando del campo deportivo, pues cubre dos terrenos, ¿no? Lo que es el terreno de la diversión, lo lúdico, ¿no? La dispersión, pero también cubre con el campo de la salud, ¿no? Es el cruce ahí que podríamos decir de los campos. Lo que vendría siendo el ideal del campo, pero arrastrado en un sistema neoliberal como en el que vivimos, se cruza con el campo económico. Por supuesto. Sobre todo también con el campo político, con un campo lúdico, de entretenimiento. Entonces, dentro del sistema neoliberal quedaría, digamos, desfigurada el verdadero campo de lo que sería el deporte en sí. Si estamos hablando de deporte profesional y hasta cierto nivel algunos círculos de lo universitario o de lo organizado, sí. Si hablamos de béisbol o de deporte en general, fútbol americano, o sea, dentro de lo lúdico, como dice Alejandro, pues tú te juntas con tus camaradas, haces una cáscara, te diviertes, te avientas una retita, bueno, eso es lo que Alejandro explicó. Pero si vamos a verlo vamos a decir, desde el campo de los negocios, el deporte es un pilar de la economía. Sí, bueno, en el entendido que no hay un campo que esté aislado, todos los campos se interrelacionan, ¿no? Exacto. Pero aquí creo que la cuestión más importante es, una cosa es el deporte que uno practica y otra cosa es el deporte que uno contempla.
el deporte espectáculo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ahí es donde estaría la preocupación cuando hablas de esto del neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Esta primacía de lo económico, del sistema económico que prácticamente afecta y domina todos los demás campos. Prácticamente les va marcando el ritmo, es el que va tocando el pandero, ¿no? Entonces, eso lo vemos en el arte, lo vemos en la educación, lo vemos también en el deporte, ¿no? Ese deporte espectáculo en donde no importa tanto los beneficios que puede llegar a dar, personal o comunitariamente, ¿no? Sino la ganancia, al final de cuentas, la ganancia, la cuestión económica. Se persiguen los flujos de mercado. Los flujos de mercado, pero aguas, no nada más eso, ¿eh? El deporte también es una forma de ideología, ¿eh? Detrás del deporte también hay una cierta ideología que se correspondería en ese entrecruce con lo que sería el campo o el sistema político, ideológico, ¿no? Simplemente la nomenclatura sport. Cuando hablamos de sport, corresponde a esas culturas que venían arrastradas por la revolución industrial, los juegos que pueden ser, digamos, calculados de una manera cualitativa, cuantitativa, como lo son el béisbol, el cricket, el fútbol, todos esos juegos donde se guardan estadísticas vendrían siendo categoría de deporte, lo demás vendrían siendo juegos folclóricos, como el juego de pelota maya, la charrería, los juegos tradicionales de las culturas, digamos, de periferia. Bueno, nomás una corrección, la charrería también sería una cuestión mestiza, ¿eh? Sí. Ya es más bien una medio, bueno, es principalmente de origen español propiamente, ¿no? Aún ya en la trasplantación cultural, pero bueno, nada más es una precisión muy sangrona de mi parte. No, pero hay dos puntos ya, diste ya para 2 puntos. El primero es, me regreso tantito a los negocios. Es tan fundamental entender el negocio en el juego que fíjate cómo se ha ido labrando la forma de jugarlo desde el ámbito profesional al ámbito amateur. Ya tenemos hasta distintas reglas. ¿Por qué? Porque es tan importante que todo esté subsumido al tema del negocio que hasta las mismas reglas en sí mismas del juego tienen que ser modificadas para darle, obviamente, sentido al negocio. Y por reglas, pues tú te las sabes muy bien. Después de tantas pichadas, piche no picha mañana. Todo eso que hemos estado viendo y que los que somos románticos, idealistas, decimos, oye, están desgraciando el juego, ¿verdad? Pues no es otra cosa más que la manera en la que el negocio cubre sus activos, no protege sus activos y los mantiene, por un lado. Y por otro lado, la parte de la cultura, es decir, yo me represento dentro de una cultura porque practico estos deportes. ¿Juegas fútbol? Chilango. Juego béisbol, soy norteño, ¿no? Entonces ahí tiene un montón de aristas y vertientes, pero si lo vamos a analizar desde la perspectiva de que es un deporte, como dices tú, lo sport, pues sí, hay una ideología de competitividad, hay una ideología de rivalidad, hay una ideología, yo diría que hasta belicosa, porque si analizamos, por ejemplo, los uniformes de uniformes de fútbol americano y analizas y revisas visualmente los uniformes de los soldados de la guerra civil del siglo XIX en Estados Unidos, pues el uniforme de fútbol americano es una metáfora del uniforme del soldado de la guerra civil de Estados Unidos. Entonces, hay un montón de formas de verlo, de analizarlo, y obviamente, pues, todas son muy interesantes. Aquí vendríamos hablando de un punto, ¿no? El deporte. Me gustaría, Alejandro, si nos pudieras hablar un poco, sobre todo ahorita que estamos en el mes olímpico, del deporte olímpico en sí, de dónde se genera esa categoría moderna, occidental. Olímpico, híjole, qué cosa tan complicada, mano. Porque originalmente las Olimpiadas eran fiestas religiosas. O sea, originalmente, si nos atendemos a la cultura griega. Paréntesis, pero ¿y no siguen siendo fiestas religiosas en este momento? No, si te refieres en relación a una divinidad, que ahí sería meternos en todo un rollo, ¿no? El dios Mamón. El dios dinero, si te refieres al dios dinero, sí. Pero si te refieres a
a esa connotación netamente religiosa en relación a una trascendencia, no. Y no solo me refiero, digo, se toma como referencia a lo griego, ¿no? Pero en prácticamente todas las culturas había esta noción de competitividad y todo esto, pero, repito, en relación a un contexto religioso, ¿no? ¿Qué pasa con la renovación o las Olimpiadas modernas famosas, ¿no? Que era una forma de hermandad de las naciones, y ya todo el mundo sabemos esa cantaleta, ¿no? La hermandad de las naciones, la competencia, el mundo unido por el deporte y la chingada, ¿no? Pero lo cierto es que es un negocio. O sea, las Olimpiadas que se están llevando ahorita en Tokio a cabo, no tendrían que haberse llevado a cabo. O sea, unas Olimpiadas, unos juegos en donde no hay espectadores. No hay espectadores porque es un negocio, y se entiende. Porque digo, quizá muchas familias o muchas dinámicas económicas dependen de todo ello, ¿no? Pero a final de cuentas me parece que ahorita ya se revela el verdadero cariz de la corrupción o de la perturbación que ha tenido esta dinámica comercial sobre el deporte. Es decir, me parece que una de las características del deporte es la libertad. El juego, ¿no? Yo voy a respetar las reglas del juego porque quiero jugarlo, ¿no? Tiene que haber reglas, pero tiene que haber libertad y tiene que haber voluntad, obvio, ¿no? Pero ahorita ya está tan restringido por las cuestiones económicas que la verdad es que prácticamente ya ha degenerado en lo que es su función. Ya no importa el deporte como tal, lo que importa es el espectáculo. Y no solo el espectáculo, porque me parece que también el hecho de que tú pertenezcas a un equipo, que te identifiques con algún equipo y alguien más con otro, pues también es una forma como que de unión, de interacción. El nacionalismo. De identidad, claro. Es una construcción de identidad, ¿no? Pero ya cuando la finalidad no es esta, sino el epicentro es lo económico, la ganancia, los millones de dólares, etcétera. Dices, ahí es donde a veces uno se hace la pregunta, ¿no? Perdón que me vaya por ahí, pero de repente dices, ¿cómo es posible que un jugador de fútbol pueda ganar no sé qué tantos millones, ¿no? Un jugador de béisbol, un basquetbolista, pueda ganar tantos millones, un peleador como el cuate que me cae mal, Floyd Mayweather, ¿no? Esa arrogancia, etcétera, y personas que realmente prestan un auténtico servicio a la comunidad, a la sociedad, profesores, enfermeras, doctores, etcétera, trabajos que repercuten, no sean tan considerados. Vamos, no es porque el trabajo no valga, es porque el sistema no lo considera. La manera moderna de organizar el mundo y vamos a decirlo así, venimos arrastrando una corriente histórica, ¿no? Yo digo, es un acto religioso, sí sigue siendo un acto religioso. ¿Por qué? Porque como lo veníamos diciendo, sigue alimentando al dios Mamón, al dios de la ganancia, al dios del dinero, sí se sigue alimentando. Y en este caso, impulsados también por el occidentalismo, por la cultura griega, por el eurocentrismo, pues sigue habiendo quien paga por las personas que entretienen, y nosotros seguimos consumiendo el pan y circo en este momento, ¿no? Como se consumía en la época romana. Mira, la parte religiosa que yo le veo al deporte como espectáculo, no al deporte como una práctica de vida saludable, lo que yo le veo es que sí tiene estos polos del rito y la creencia, ¿no? De la parte donde el deporte como espectáculo sí tiene todo un conjunto de símbolos, de signos, de elementos que se conjugan para que yo sí tenga una cierta devoción, para que yo sí tenga unas ciertas prácticas, para que yo siga ciertos rituales, ¿no? Y obviamente... Con el riesgo también de caer en fanatismos, ¿no? No, y como cualquier otra religión, claro. Entonces, o como cualquier otro pensamiento de ese tipo. Pero lo que me quiero complementar de lo que dijiste ahorita de las Olimpiadas es que, mejor Pikachu está muy joven, pero el tema de las Olimpiadas también tenía un pretexto político, porque en la Guerra Fría había un morbo por ver estos bloques, ¿no? Entre el comunismo y el capitalismo, y que en cierta manera había una especie como de enfrentamiento metafórico cuando los basquetbolistas o jugadores de hockey... Los de hockey sobre todo. Sobre todo, ¿no? Que bueno, cuántas películas bonitas de Disney no hay, ¿no? De estos chavitos que como los gringos no mandaban a sus pros y porque eran puros amateurs, entonces cómo cambia eso, y luego ya viene el Dream Team de básquetbol con Michael Jordan. Bueno, no es cierto, Michael Jordan ya les había ganado como universitario. Entonces, el deporte también, el deporte olímpico tiene, claro, que esta parte ideológica también de decir qué régimen o qué ideología o qué cuestión política impacta mejor a través, y lo veo a través de sus deportes, pues, o de sus deportistas.
Entonces, hablando del deporte olímpico, también hay una manifestación imperialista, que es a lo que queremos llegar con el béisbol. ¿Por qué? Porque era la demostración de dos hegemonías ante el resto del mundo, compitiendo en un campo de guerra, por así decirlo, en un campo de guerra... Metafórico. Sí, metafórico, simbólico. Entonces, tanto el bloque de Occidente como el de Oriente se enfrentaban ahí. Ahora, si pudiéramos pasar al béisbol y traducir el imperialismo a lo que estamos viendo, ¿no? Me gustaría hablar un poco de Grandes Ligas y del imperialismo. Grandes Ligas. Mira, me parece que la máxima expresión de ese imperialismo es que a un juego al que llegan dos equipos de Estados Unidos y quizá uno que otro de Canadá, ¿no? Le llaman Serie Mundial. Si eso no es imperialismo, no sé qué demonios sea, ¿eh? Es decir, eso no es la Serie Mundial, es el juego de unos estadounidenses que están compitiendo en un juego y que puede ser emocionante, divertido y todo lo demás. Pero dices, es cierto, a lo mejor hay jugadores de otras partes del mundo, pero dices, y el béisbol mexicano ha demostrado tener una estatura, pero lo que se juega allá, aunque se le llame la Serie Mundial y aunque se presuma como Serie Mundial, no es la Serie Mundial, es como si fuera el único béisbol que se juega en el mundo. No es cierto. En Japón se juega, en México se juega, en Costa Rica se juega, en Dominicana. En Cuba se juega, en Japón se juega. ¿Y por qué nada más la de ellos es la Serie Mundial? Lo mismo pasó con las guerras mundiales, ¿no? Las guerras mundiales no eran guerras mundiales, era un pedo que había entre los países europeos, pues. Principalmente entre los europeos, y fueron jalando otros países, pero ya, es la guerra mundial. Interviene Europa, interviene Estados Unidos, ya es mundial, ¿no? Y me parece que ahí es donde se manifiesta, ¿no? Me parece que esa es apenas la punta de lo que sería el iceberg de lo que está... Sucede en el centro y es lo que importa, es lo que se ve. Si pasa dentro de las fronteras de Estados Unidos, si sucede dentro de las fronteras de Europa, si sucede ahora dentro de las fronteras de China, es un impacto mundial. Si pasa en los países de periferia o que no tienen esa influencia en la economía mundial, simple y sencillamente no existe. Es un poquito lo que se va a brillar, ¿no? De que para el norteamericano, para el ciudadano norteamericano, la realidad del mundo realmente es Estados Unidos, ¿no? Y todo lo demás como que es accesorio periférico a ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí es que hay una cosa que se llama África y sirve para ir de safari, y hay una cosa que se llama México y hay unas pirámides muy, muy bonitas. Entonces, pero realmente su horizonte es decir, bueno, es que este es el... Hay un lugar que se llama Medio Oriente donde viven terroristas. Sí, donde hay gente mala. Esto es lo que existe, ¿no? Entonces realmente es esto de decir, bueno, vaya, volvemos al tema, es como decir lo griego y lo pagano, ¿no? O lo romano y lo pagano, pues no, es lo griego y lo no griego, lo bárbaro. Lo bárbaro, no, perdón, peor dice pagano, me quedé atrapado en lo religioso, no, perdón, esto griego y lo bárbaro, ¿no? No eres griego, pues eres bárbaro, ¿no? Sí. O sea, lo unívoco y lo equívoco, ¿no? Entonces, esta univocidad o este pensamiento de decir, es que esto es el mundo, estamos en guerra, pues, la guerra es mundial, ¿no? Entonces, viene al caso de esto que dije anteriormente, o sea, es tan imperialista que aquí lo que importa es decir, este cuate no se llama, pues no quiero decir nombres de pitchers porque pues, sería faltarles al respeto, ¿no? Pero este señor que trabaja de pitcher, pues no es un señor con sentimientos o con idea, no, este cuate es un activo de tantos millones de dólares. Ah, claro. O sea, la cosificación del pelotero, del jugador, llega a puntos en el béisbol, podríamos dar otros ejemplos, pero simple y sencillamente, o sea, nomás sería cuestión de echarle una revisada a la nómina de los Yankees, ¿no? Es decir, sí, no. O el draft, ¿no? Vamos, sí. ¿Qué diferencia de un draft a una venta de esclavos? Sí, hay una... la cuestión de la interpretación metafórica ahí está muy, muy nítida, pues, ¿no? Entonces, no sé. Viene de aquí imperialismo y pasamos al colonialismo epistemológico. Ahora los niños... Qué denso te pones a veces, mano, pero a ver, échale. Los niños que nacen en la periferia... Me gustaría que alguien que vaya a ver este programa sepa lo que es. ahorita lo explicamos. Bueno, con uno. Es una imposición de la manera de ver el mundo del norte al sur. ¿Qué es el norte o qué es el centro? El centro pues son los países, digamos, imperialistas, las hegemonías, como lo hemos estado diciendo, Europa, Estados Unidos y China. La periferia es prácticamente el resto del mundo, salvo Rusia, una potencia en decadencia, llamada así por Estados Unidos. Y es una imposición de la manera en la que se ve el mundo, ¿no? Desde, digamos, un pensamiento
de lo que antes se conocía como el primer mundo, queriéndolo adaptar a lo que antes se conocía como tercer mundo. Ahora aquí en México, digamos, Dominicana, incluso mismo Cuba, Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos. Entonces, del imperialismo nos podemos ir a lo que es el colonialismo epistemológico, sí. ¿Por qué? Porque los niños que gustan del béisbol, los jóvenes que aspiran a ser profesionales, ya no sueñan con jugar en sus países. Ahora todo el producto es enviarlo a Estados Unidos, así como se produce lo que se produzca en México, ¿no? El 80% de nuestras ventas o de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Podemos incluir ahí a los peloteros, que ya no firman con Liga Mexicana, ahora firman directamente con los equipos de Grandes Ligas, y que el sueño de la periferia o el sueño de tanto mexicanos como dominicanos, como todos los países de América Latina, es participar en los equipos de Grandes Ligas. No hay una producción nacional, y eso es lo que conocemos como colonialismo epistemológico. Bueno, creo que, primero, aclarando el término colonialismo, ¿no? El colonialismo es cuando una cultura impone su política, su economía, de menos, su educación, su ideología a otra. No hay un diálogo, hay una imposición, hay una eliminación de la anterior y una implantación de la nueva, o de la que llega, la que conquista, la que domina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Obvio, en América Latina se habla de la independencia, ¿no? La independencia se quiere desde 1810 en México, ¿no? Y de ahí en adelante varios países de América Latina. Pero se termina quizá la dominación militar, se termina quizá la dominación política, sí. Se termina quizá, que no creo, la económica, pero queda una colonización ideológica. Es decir, el pensar, el querer, el valorar lo que desde las otras culturas, de esa cultura que se impone, se quiere, se valora o impera, ¿no? Entonces, ahí está claro. Es decir, ¿por qué se van o por qué la añoranza de muchos ya no solo es ir a jugar a Estados Unidos, sino irse a donde sea de Estados Unidos? Sí hubo una deconstrucción. Por el dinero que está ahí, ¿no? Sí hubo una deconstrucción a mi gusto. Hay una deconstrucción en el discurso, en la manera de decir las cosas, sí la hay. Porque cuando yo era niño, era la Serie Mundial, me voy a regresar a tu tema de la Serie Mundial, que era la Serie Mundial y había una hegemonía en el béisbol nítida, clara, que nadie cuestionaba, aunque hubiera mejores peloteros en otra parte, ya era como un valor entendido, que el mejor béisbol era el de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que como sí ha cambiado este discurso colonialista por un poquito, ha sido camuflado por el de inclusión, de ciertas cosas. No recuerdo en qué año, se los debo, pero yo recuerdo que el Karim estaba con los Yankees cuando en los cromos de la televisión a los peloteros le ponían la bandera del país, y ahí dices tú, esto cambió, porque antes eran los indios de Cleveland, eran los Dodgers de Los Ángeles, y no era nada más americano, por la bola y el hot dog, el béisbol, la pelota. Pero ahora no, empieza a cambiar, pero de fondo sigue siendo el tema de decir, sí, pero los mejores del mundo están jugando aquí. Y que como es el país o la potencia, tiene el capital para poder comprar a los mejores del mundo, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría hacer una precisión. Porque ahora se habla de los países dominantes y eso. Quizá hasta la Guerra Fría se entienda, ¿no? Hasta la caída del muro de Berlín. Ya no podemos hablar de países, creo yo. No. Más bien hablamos de empresas. Es decir, corporaciones. de las corporaciones, de las grandes corporaciones transnacionales. Grandes Ligas como una transnacional. Como una transnacional, ¿sí? Es decir, ya no puedes decir, Estados Unidos es poderoso. No. Lo que pasa es que muchas de las grandes empresas transnacionales están radicadas, ubicadas en Estados Unidos. Pero entonces, ahí ya se pierde la geografía. Es decir, ya no estamos hablando de los países estadounidenses, chinos, británicos, franceses, no. Hablamos de los grandes corporativos que ya perdieron geografía, se pueden llegar a conquistar en cualquier lugar del mundo. Como monopolio. Sin fronteras. Ya no tienen fronteras. Sí, como monopolio. Se rompen las fronteras. Clemen, que es un gran seguidor de béisbol, así como yo. ¿Cómo era la Serie del Caribe hace unos, no sé, 25 años, muy 30 años? Pero veías grandes estrellas ahí, ¿no? O sea, veías un nivel que no se ve ahora. Ahora, por la explotación del capital de periferia, por la monopolización de Grandes Ligas, poco a poco se ha ido perdiendo el nivel de pelota en el Caribe. Y con base en eso, pues Grandes Ligas se ha expandido y las ligas regionales han ido desapareciendo, se han ido debilitando poco a poco. Eso fue muy obvio con Cuba. Porque yo tuve una discusión, un tío sabe muchísimo de béisbol, ya murió, Manuel Vélez,
Y cuando integran a Cuba a la Serie del Caribe, dicen, no, va a romper la liga, los cubanos van. Pero yo estaba viendo, en ese tiempo el cable pasaba la señal de TV del Rebelde. Y yo estaba viendo matanzas industriales, yo los estaba viendo jugar en la noche. Yo veía que no había buen béisbol en Cuba. Entonces, dices tú, bueno, hasta aquí se nota la crisis. Entonces, va a entrar Cuba a la Serie del Caribe y no va a hacer ese trabuco. ¿Qué pasa? No le va bien en la primera intervención que tiene en Caribe. En la segunda quedan campeones. Sí, pero porque resuelven todos los problemas que tuvieron en la primera temporada, pero era porque francamente su liga estaba muy débil. Pero ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, unos años atrás, en 2006, en el primer Clásico Mundial? Estados Unidos quería negar el visado a los cubanos para jugar en suelo puertorriqueño. Puerto Rico, siendo colonia de Estados Unidos, protesta en contra del gobierno de Estados Unidos y dice, no, esto es Puerto Rico y nosotros vamos a recibir a los cubanos a que jueguen aquí. ¿Es una manifestación antiimperialista? Sí. Bueno, pero esa prohibición, vale la pena mencionarlo, que ahorita Cuba está muy también de moda, es, a final de cuentas, es que el gobierno cubano, tiránicos, déspotas, etcétera, pero todo ha sido producto de un bloqueo que lleva más de 40 años. Eso es un bloqueo. Claro, ¿Eso que pasó en Puerto Rico? Eso que pasó en Puerto Rico sí. es una extensión de ese bloqueo comercial y económico que han tenido los cubanos, ¿no? Que los puertorriqueños han sabido jugar muy bien esa carta, porque cuando los conviene son Estado asociado y cuando los conviene son territorio. Estado asociado, exacto. Piden ayuda y cuando... Sí. No, y sin embargo, en ese momento se pusieron empáticos con los países latinoamericanos. ¿Y qué fue lo que pasó hasta 2006, no? Grandes Ligas ha tenido un cambio de paradigma de nivel de juego inmenso en 15 años, porque el país finalista ahí fue Cuba, con puros peloteros amateur, y Japón, que llevaba, creo que un jugador de Grandes Ligas nomás el resto de su liga. Todo Grandes Ligas, todo el esquema de Grandes Ligas había quedado desbaratado, ¿no? Cosa que cambió en los siguientes torneos. Pero el segundo torneo lo vuelve a ganar Japón en una final contra Corea del Sur. De ahí en 2013-2017 ya cambia, o sea, Grandes Ligas cambia mucho el esquema de juego, sube bastante el nivel, crea nuevas tecnologías, un nuevo desarrollo. Pero yo sí considero un acto antiimperialista latinoamericano el que Cuba, siendo una isla bloqueada, incluso asediada, haya llegado a la final de un clásico mundial con peloteros amateur, simplemente jugando en la isla, entre ellos, las provincias. Una liga muy pequeña, muy débil. No tan favorecida económicamente, no tiene patrocinadores. Sí, de acuerdo, pero a final de cuentas, la subjetividad del pelotero, en el sentido de decir, bueno, no tenemos para comprar pelotas, no tenemos para otras cosas, pero tenemos otros problemas que los peloteros en otros países no tienen. Ya había un éxodo de peloteros debido a eso. Porque la misma situación, la misma carestía, no nomás hace que falten pelotas, hacen falta otras cosas. Entonces, la condición humana para competir, yo sí la veo muy en 2019 salieron 100 peloteros de Cuba. 100 peloteros de Cuba. Ahorita se están dando contratos para que jueguen prácticamente en todas las ligas del mundo, con excepción de Estados Unidos, que ahorita pues no tienen un acuerdo político, pero sí ha habido un éxodo de peloteros debido a condiciones económicas en Cuba, ocasionadas tanto por el bloqueo económico como por mil razones. Yo digo que no hay que ni divinizar lo que pasa en Cuba ni satanizarlo, ¿no? Tienen sus errores también como país, tienen sus aciertos, pero hay que hablar de una manera objetiva con lo que fue 2006. 2006 para mí fue un año clave de una manifestación, bueno, lo repito, antiimperialista latinoamericana ante Estados Unidos. Toma aire. Tomo aire. Después de ahí ya pasamos a cuál era el siguiente tema. Imperialismo. Ya los tocamos todos. No, la identidad de Estados Unidos ya para esa, está bien. La identidad de Estados Unidos capitalista, sí. No, bien, muy bien. Por medio de Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos se conforma como país que empiezan a llegar los migrantes de todas partes de Europa en el siglo XIX, toman el béisbol como un símbolo de identidad, ¿no? Pero un símbolo de identidad que iba arrastrado por el capitalismo. A.J. Spalding, perdón, no G. A.J. Spalding pues fue la primera superestrella de béisbol, el primer deportista superestrella en toda la Unión Americana,
y tuvo también un monopolio. Spalding fue un monopolio de artículos deportivos, hace su tour de béisbol mundial, donde visitan Egipto, están con los reyes de Inglaterra, los reyes de Italia en aquel entonces, Hawái, Japón, prácticamente todo el mundo, ¿no? Conocido en aquel entonces. Algunos países adoptan el béisbol, otros no, pero todo el béisbol desde el principio va impulsado por el capitalismo. Entonces, el capitalismo, ¿en qué desemboca? En el monopolio que conocemos hoy en día como Grandes Ligas. La identidad norteamericana está basada en el capitalismo. Pues yo creo que no hay mucho que decir al respecto. Pues efectivamente, al final de cuentas estamos hablando de la marca o las marcas, ¿no? Es decir, sí, mucho de la identidad, por supuesto que está sustentada en el capitalismo, pero lo estás diciendo muy sencillo. ¿El capitalismo qué es? La prioridad es aumentar el margen de ganancia. El margen de ganancia está sobre cualquier otra cosa, incluso sobre la vida humana, sobre la vida de la persona. La persona o el ser humano concreto no tiene ninguna estimación, ninguna consideración en relación al aumento del capital, ¿no? Me parece que ahí es donde está el punto clave más crítico. Estamos hablando de que es una sociedad muy romántica, que se presta fácilmente a la ideología, ¿no? Esta historia, yo no me la termino de creer, ¿no? Pero bueno, de que militar de la guerra civil organiza este juego de rounds, ¿no? Que es un juego irlandés. Yo dudo que haya existido ese amigo, pero a ellos les encantan estas historias, ¿no? Pues siguen pensando que el 5 de mayo es la independencia de México. No, pero como el mito, pero como el mito. Cuentas, hay una pseudonimia a la cosmogonía del béisbol, ¿no? Es decir, bueno, estos son unos güeyes medio irlandeses que se pusieron a jugar rounds, era una cosa muy primitiva, porque ahí antropológicamente está demostrado que muchas culturas desde siempre le han pegado a algo puntual, ¿no? Entonces, bueno, no necesariamente el cricket, ¿no? Sino que, ¿por qué no se llama el cricket? No, o sea, este juego de los rounds es 4 bases, es una cosa muy semejante. Entonces, ya estamos hablando de juegos de serie mundial a principios del siglo XX, con bolsas fuertísimas y con jugadores que obviamente salían de los cinturones de pobreza, el caso de Baby Ruth, el caso de este mismo Ty Cobb, o esta famosa cosa de los medias negras, que no eran más que los medias blancas, que se dejaron perder contra los Rojos de Cincinnati, ¿no? Y bueno, estamos hablando ya de bolsas que para el resto de las personas pues era gente que ganaba demasiado dinero. Y que es un capitalismo que ha ido evolucionando también ahora que tú lo dices, ¿no? Porque sí, bolsas, sí dinero, pero vemos eran como únicas condiciones como para salir de esas condiciones en las que un gran segmento de la población se encontraba, ¿no? Sí, pero estaba el dinero de los chicles, de las cervezas, de los refrescos, Coca-Cola ha estado ahí siempre, casi. Póngale pititos marcando. Decía un amigo que tenía otro en común, que tenía una imprenta, y estaba la voz, estaba tirando, y dice, aquí llega el Pancho y dice, peso, ¿no? Así está, ¿no? O sea, refresco, chévere, ¿no? Entonces, tú no puedes ir a un juego de béisbol sin comerte un hot dog o sin tomarte una chela. Aquí en México los taquitos. ¿no? Y luego si eres más fancy, pues te metes a la tiendita y te compras tu gorra. Yo conozco unos vatos que tienen un chorro de gorras, ¿no? Okay. Hay gente que yo no entiendo por qué. Yo tengo 3 gorras, ¿no? Pero bueno, entonces yo ni uso. No, pues estamos hablando de que de los 3 equipos más ricos del mundo, el equipo más rico del mundo son los Vaqueros de Dallas, $5,600 millones, es lo que vale. Pero dicen los Yankees, $5,000 millones. Si eso no es una corporación, como dice Alejandro, si eso no es una enterprise, o sea, pues yo no sé lo que es, ¿no? O sea, te aseguro que eso es más lana que muchos países del mundo. Tocaste un punto interesante, fíjate, quiero culminar con la parte que estaba diciendo yo, un capitalismo no tan evolucionado, porque en aquel entonces había dueños de equipos que invertían dinero de su bolsa, que amaban mucho el béisbol, cosa que ya no sucede, como el mismo Pasquel aquí en México, ¿no? Pero ahora que dice Yankees, se han eliminado nombres como los Indios de Cleveland, se han eliminado nombres como los Pieles Rojas de Washington. Lo que no pienso no existe, y si lo borramos ya no existe, ¿no? Simple y sencillamente lo quitamos de la historia.
Pero ¿por qué Yankees, el símbolo blanco americano, nunca va a ser ni peyorativo ni lo van a borrar? Esa marca es simple y sencillamente intocable, el símbolo de Nueva York, de la capital financiera del mundo, occidental, quizá global. Y habilidades de referente, de aspiración de todas las ligas de muchas partes del mundo. Sí, es un referente, pero De todo el mundo, sí. Perdón, Pikachu, ahí sí yo opto por pensar, yo por poco que sé de Nueva York, un poco, solamente una vez he estado ahí, pero tengo muy claro que eso jamás los aficionados de Nueva York lo van a permitir. O sea, yo creo que una de las aficiones más difíciles, más duras, más cabronas, esa es la palabra correcta, más entregadas, de todo el deporte del mundo, tendrían que ser los aficionados de los Yankees. Entonces, que llegue la liga y que diga, no, pues es que no es correcto, porque vamos a ver, es que es unívoco y es equívoco. No, madre, van a decir. O sea, eso dice los Mets, que están en Manhattan. No, nosotros estamos en el Bronx, somos Yankees, y eso, más que por una cuestión crítica, de decir, no, es que críticamente esto, no. Para mí es lo más. ¿Qué porra del América? Ni qué ocho cuartos. O sea, es como afición, como gente, es lo más difícil, lo más áspero, lo más pesado que pueda haber en cualquier lugar. Y eso se lo puedes preguntar a cualquiera que haya pichado en Yankees. Entonces. Bueno, yo creo que algo que quisieran añadir ya para terminar. Pues no sé, creo que ya hablamos demasiado. Sí, no sé si quien tenga la ocurrencia de ver esto, a ver si no lo saturamos. Bueno, las conclusiones. Van a decir, estos amargados no les gusta el béisbol. No, yo sí, yo soy aficionado de hueso colorado, igual que Clemen aquí. A Alex le gusta un poco menos el béisbol que a nosotros, pero yo creo que simpatiza un poco con el deporte también. No, el deporte es como hemos hablado, sí. Pues yo no sé a cuál, porque una vez en México le dije, oye, vamos a buscar un partido de fútbol. No, Manchester Tracy, no cuentas conmigo. Se encanta. Pero yo no. Es que no jugaban la Chivas. Soy chilango. No, ¿Sabes que me gusta el fútbol? Me estás arquetipando, me estás estereotipando. No, yo sí. No, pues ahí déjalo, pues. Es que no jugaban la Chivas. Yo sí soy aficionado de grandes ligas, ¿no? Para mí sí es el mejor béisbol del mundo, como todos los aficionados lo sabemos. Sin embargo, que hay algo, que hay un trasfondo, ¿no? A todo lo que sucede ahora con estos tours mundial que están haciendo, expandiéndose pues que en Europa. Podemos ver su representación, su alianza con la OTAN allá en Inglaterra, su tour por Japón, su tour por México, el colonialismo de América Latina y todo ese tipo de cosas que van más allá de lo lúdico a lo ideológico, y es una realidad. Como fan, pues yo nunca voy a dejar de ser fan de esa liga, de los Dodgers de Los Ángeles. Sin embargo, hay un fenómeno social muy por detrás de todo de todo lo que pasa, de todo lo bonito que vemos en la tele, de todo aquello que nos apasiona a los amantes del béisbol. Y yo creo que es bueno decirlo, yo creo que es correcto decirlo, porque en lo personal yo soy de los que de los que cree que en México deberíamos de estar produciendo peloteros para una superliga mexicana, tener una superliga nacional, en lugar de estar pensando en simple y sencillamente estar exportando materia prima a Estados Unidos. Esa es una visión utópica de lo que sería el béisbol, pero se vale soñar, como aficionado se vale soñar. ¿Conclusiones? Pues yo comparto la afición al béisbol, a muchos deportes, ¿no? Pero obviamente el béisbol. Tengo un amigo que me dice, es que digo que el deporte que más me gusta, le digo, no, a ti te gusta más el americano, ¿no? Pero dice, a lo mejor estás en evasión, güey, pero yo sigo diciendo que mi deporte favorito es el béisbol, ¿no? Entonces, este amigo me dice, no, soy aficionado de los Medias Rojas, pobremente, somos el equipo que va ganando más partidos esta temporada. Bueno, los Dodgers, sí, creo que ganaron algo el año pasado, pero creo que no va a contar esta temporada por la pandemia. Entonces, muy aficionado a los Yankees. La otra noche no me podía dormir porque me estaba queriendo acordar del rol de pitchers de los 90. Me faltaba uno, ¿no? En lugar de contar ovejas. Sí, decía, bueno, eran el Armando Reynoso, el Cupido Rivera, Cecilio Ruiz, si quieren el cuarto. Bueno, pues ahí estoy chateando con amigos a medianoche. Hasta que me dicen, vete a dormir, güey, era el Tim Burcham, ¿no? Entonces, de repente sí tengo estas cosas como medias obsesivas. Obsesivas, ¿no? me dijo, sí. un pariente tuyo, de hecho, me dijo,
Clemente, vete a dormir, era Tim Burchan, pero ya deja ese trastorno objetivo compulsivo. Vete a dormir. Me gusta mucho el béisbol y muchas gracias, Pikachu. No, ustedes. Y mi conclusión, pues, digo, no sé qué se pueda sacar de lo que acabamos de hacer después de este programa cometido, pero me parece interesante que haya esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad de hablar de deporte o hablar de cualquier otra afición, gusto, hobby, ¿no? Pero de una manera crítica, creo yo, ¿no? Es decir, ver, sí, lo bonito, pero también ver el otro lado. Nada es blanco, absolutamente blanco, ni nada es absolutamente negro, ¿no? Y si alguien tiene que comprender, qué mejor que ver todas las perspectivas, ¿no? Claro. Las más que se puedan. Claro que sí. Igual, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Espero que no te arrepientas, mano. Tú me invitaste, entonces yo te voy a echar la culpa. Que no baje el rating. Yo te voy a echar la culpa a ti. Cualquier cosa yo te voy a echar la culpa. Aquí está bien, pero empezó a meter a unos locos ahí ya. Menos suscriptores de acá. Una cosa delirante, pero bueno. No, muy bien, Se pueden hablar de lo que sea. No, muy bien, peloteros. Este fue el video del día de hoy. Pues hablamos, ya ven, de las Olimpiadas, que ahorita están a todo lo que da. Cuando quieras hablar de lucha libre, con toda confianza. Ahí sí. Metemos el especial de lucha libre después. Entonces, esperemos les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!